Predicar para mí es motivo, no de gloria es un deber que me incumbe. Ay de mí si no anunciara el evangelio del que tú me has hecho, Señor mensajero. Para mí la vida es Cristo. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Les digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Ella, en cambio, ha echado lo que necesitaba y todo lo que poseía para vivir. Te bendecimos, Señor, tú que vives eternamente. Te pedimos hoy que nos hagas generosos de corazón para poder transformar la sociedad según tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Les saluda Liliana de la comunidad Verbum Dei de Bogotá. Y el día de hoy les invito a que oremos con la cita del Evangelio de Marcos 12, del 38 al 44. Marcos 12, 38, 44. Y la primera lectura de Tobías, del capítulo 12, específicamente los versículos 8 al 10. Entonces, aunque en la lectura del Evangelio se habla del arca de la ofrenda, cuando leemos esta primera lectura lo podemos asociar con la limosna. Y dice: buena es la oración con ayuno, y mejor es la limosna con justicia, que la riqueza con iniquidad. Mejor es hacer limosna y atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Los limosneros, es decir, los que dan limosna, vivirán largos años. Esto lo dice el arcángel Rafael, que es uno de los 7 ángeles que está cerca a la gloria de la presencia de Dios. Y como nosotros tenemos en nuestra idea de qué es limosna, quería averiguar qué era en su origen, en su esencia, en la palabra. Viene del griego, de la palabra eleimosnis, y significa misericordia. Me perdonará mi griego. Y dice que es una ayuda voluntaria en dinero o servicio que se da por caridad a una persona sin esperar nada a cambio. Entonces veía qué diferente es esto a la imagen que tenemos de limosna, de dar un par de monedas a las personas que nos piden solamente como a veces para quitarnos la molestia de estarlos escuchando. Y en estos días nos pasaba que estábamos en la iglesia y llegó un señor a pedir mercados, empezó a pedirnos a todos que teníamos mercados escondidos, que de nada nos servía la oración. Resulta que la parroquia ha estado cerrada porque el padre y otras personas se contagiaron de COVID y el padre falleció. Y este señor llegó acercándose a todos, tenía las manos sucias y el tapabocas estaba gris de lo gastado. Y se nos empezó a acercar. A mí me empezó a generar mucho miedo, nervios. Se me acercó, se me sentó al lado y empezó a quitarse el tapabocas y a hablarme. Y bueno, la reacción que yo tuve fue ir, comprar lo que me alcanzaba con lo que tenía y darle para que nos dejara escuchar la misa. Y eran todos los sentimientos contrarios a darlo con generosidad, con amor, porque tenía miedo, porque tenía rabia. Y en medio de la Eucaristía yo lo único que pensaba era esta palabra de Pablo que resonaba, decía: puedo dar todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, nada soy. Y es que cuando seamos juzgados al final de nuestros días, pues seremos juzgados en el amor, no en el exterior, sino en de dónde nació. Y me preguntaba cómo algo tan externo como una limosna puede ser juzgado por el amor. Y es que Dios mira el interior. En específico veía a este Jesús en esta escena del Evangelio, cuando él se fija en la viuda, se fija en la intención que llevaba en el corazón. Una viuda que debió haber dado esas 2 monedas con toda la gratitud porque confiaba en un Dios que ha sido proveedor.
cuando le ha faltado el esposo, ese bastón en su momento seguramente para ella, y que ella se ha abandonado en Dios y que sabe que no la va a dejar. Entonces Jesús sabe intuir la intención que tenemos detrás de nuestros actos. Y ahora en la última encíclica del Papa de Fratelli Tutti, él hace un diagnóstico de la realidad muy acertado. En el numeral 65 dice: todos estamos muy concentrados en nuestras propias necesidades. Ver a alguien sufriendo nos molesta, nos perturba, porque no queremos perder nuestro tiempo por culpa de los problemas ajenos. Estos son síntomas de una sociedad enferma que busca construirse de espaldas al amor. Y este día a mí en la iglesia la situación con el señor del mercado me hizo sentir muy mal y me hacía examinar el corazón. Me daba cuenta cuánto me faltaba para tener misericordia hacia los hermanos, y en ese momento pude dejarme tocar por la misericordia de Dios. Pude llegar con una oración de humildad a pedirle al Señor que me transformara, y sentí en ese momento su abrazo de perdón, de fe. Y es que lo dice el Papa de una forma muy linda. Jesús confía en lo mejor del espíritu humano. Jesús confía en lo bueno que puede salir de nuestro corazón, aun cuando a veces hasta a nosotros mismos nos cuesta confiar. Pues y es que Él nos muestra con su actitud, con su amor, que quien ama, pues precisamente confía en el otro y le ayuda a ser cada día mejor. Y entonces es la misma actitud que quiere que nosotros demos a nuestros hermanos. Dar una limosna, ayuda voluntaria, sin esperar nada a cambio, pero desde el amor. Y entonces, si seguimos en esta encíclica, el Papa nos invita a ser esos constructores, dice, de un nuevo vínculo social, que la sociedad se encamine en la prosecución del bien común y que a partir de esta finalidad reconstruya una y otra vez su orden político, social, su tejido de relaciones, su proyecto humano. Entonces, que hoy el fruto de nuestra oración sea preguntarle al Señor: ¿qué tipo de limosna quieres que yo dé? Y no esperemos a tener mucho, sino que desde lo que tienes, incluso desde lo que falta. Dice en la palabra: los otros daban de lo que les sobraba, en cambio esta viuda dio lo que tenía para vivir. Entonces, dar desde el corazón, ofrecer incluso lo que a veces sentimos que no tenemos. En esta época me ha pasado que me he encontrado con personas, así sea virtualmente, y cuando empezamos a hablar de la realidad, pues empiezan a salir las cosas obvias, de cómo está el país, de lo que nos ha costado este encierro, de la incertidumbre que hay hacia el futuro, de lo difícil que es en cuanto a temas económicos. Y yo los escucho y en mi interior yo siento lo mismo, pero digo, no podemos salir todos desesperanzados. Señor, ¿qué les digo? Porque necesito dar testimonio de mi fe. Y en la medida en que empiezo a buscar razones por las cuales pues tenemos que agradecer, que son reales también, ¿sí? Empiezo a dar de lo que me falta. Y yo soy la primera que recibo, porque terminamos estos encuentros y me siento más tranquila, más feliz, como sin el peso. Entonces, veía que Dios quiere que nosotros como sociedad, como comunidad, demos de aquello que nos falta para que nos apoyemos y Él nos ayude a dar ese paso más, ¿sí? Dar sin tacañería. Si eres un abuelo, da de tu experiencia a tus nietos. Si eres un padre, da perdón a tus hijos, o al contrario, hijos, den perdón a sus padres. Si eres un vecino, si eres un amigo, da el tiempo que a veces no tienes para escuchar a las personas que necesitan. Dice un joven: todos somos ignorantes en alguna medida. Ayuda entonces con amor a los otros. ¿Y qué realidad es esta? ¿Qué limosna tan bonita la que podemos dar al Padre
a través de nuestros hermanos, porque al final es a Dios mismo a quien glorificamos. Me imagino a Dios como esos padres cuando el padre conoce a alguien que le ha ayudado a su hijo en un momento difícil y que no sabe cómo darle más, ¿no? Cómo ayudarle, cómo agradecerle, ¿sí? Pues así es mismo Dios con nosotros cuando nos ayudamos mutuamente. Entonces, esta es la limosna que libra de la muerte y purifica el pecado. Hoy permite al Señor que te muestre qué es aquello que te falta, que tienes apenas para vivir, pero que dando de esto a los demás, dando este servicio, este bien, pues podrás ayudar a construir esta sociedad, pero también a nutrirte tú. Que Dios te bendiga, que tengas un muy bendecido día de oración.